Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy ya estamos en la parte 507 y, como siempre, os traemos pues, el resumen de las noticias que han acontecido esta semana más importantes en relación a todo lo que estaba anunciado en la Biblia que debería de acontecer antes de la segunda venida de Cristo. Hoy, por tanto, estamos ya en la parte 507 y, como siempre, pues vamos a empezar con este repaso. Un repaso que hoy he querido titular de esta forma: ya están aquí. Bueno, evidentemente esto pues hace referencia al tema extraterrestre, al tema OVNI. Esta semana pues os traemos una noticia en este sentido interesante, realmente pues a considerar, y por tanto pues bueno, vamos a leerla cuando llegue el momento. Sobre todo vamos a ver una serie de vídeos en los cuales pues explica toda esta temática, lo que ha acontecido pues estas últimas semanas. Nosotros vamos a empezar, como siempre, pues, con todas las profecías que teníamos en los libros de Isaías, de Daniel, de Apocalipsis y de Ezequiel, profecías que hacían referencia, pues, como decíamos antes, a los eventos que tenían que acontecer en esta tierra antes de la segunda venida de Cristo. Unas profecías antiquísimas que están en la Biblia desde hace siglos y que realmente estamos viendo con asombro cómo día a día se están cumpliendo ante nuestros ojos. Para empezar, os traigo este mapa porque vamos a empezar hablando de todo lo que está aconteciendo en Medio Oriente. Como siempre, vamos a empezar por esta parte. Os traigo este mapa pues, para que una vez más podamos hacernos una idea y situarnos pues, correctamente en lo que son los países que van saliendo y que saldrán en las noticias que os traemos hoy. Ya veis, pues, por un lado tenemos pues, a Egipto, tenemos a Turquía en la parte de arriba, a Irán a la derecha de todo. Y luego pues tenemos todos estos países, ¿no? Siria, Irak, tenemos Jordania en color rojo también, tenemos Israel, tenemos el Líbano encima de Israel, tenemos pues lo que es Arabia Saudita, al sur tenemos lo que es el Yemen, el país de Omán también, ¿no? También tenemos Emiratos Árabes Unidos, que pone EAU, tenemos también pues Qatar, tenemos Bahrein, tenemos Kuwait, Bueno, pues estos son los países que normalmente están implicados en todo esto que está aconteciendo en Medio Oriente, con esta guerra que ha iniciado Israel por conseguir este gran Israel, que ya estaba profetizado en los días pues, del Antiguo Testamento, y que esta nación que hoy se hace llamar Israel, pues equivocadamente piensan que al ser los herederos de Abraham, pues tienen derecho realmente a conquistar una vez más todas estas tierras y desde ahí pues gobernar el mundo, ¿no? Bueno, todo esto evidentemente es un error que ya no toca. Vamos a empezar, por tanto, con esta sección. Empezaremos por lo que está aconteciendo en Gaza, como siempre pues es la primera sección que tocamos, ¿no? Lo que está aconteciendo en Gaza, que realmente es terrible, y vamos a empezar pues con un vídeo donde veremos lo que está sucediendo en la ciudad de Gaza, un reducto donde pues se refugiaban ya la última población gazatí, ¿no? Más de 1 millón de personas que poco a poco las están haciendo desalojar toda la zona. Ya sabéis que la intención de Israel es pues, que se desocupe totalmente la franja de Gaza y conquistar esa zona y hacer ahí otra cosa distinta, ¿no? Y toda esa población pues repartirla por los países musulmanes. Vamos a ver el vídeo y veremos lo que ha acontecido esta semana en Gaza. Momento de hablar sobre la franja de Gaza y en este caso sobre un nuevo ataque que ha emitido Israel sobre la torre Mustajá el viernes, en el día de hoy, en la noche. Ha atacado a esta torre que tiene 14 pisos y allí vamos a estar viendo qué es lo que quedó de este lugar. La realidad es que esto ha sido algo terrible. ¿Por qué? Porque emitió una orden de evacuación y con apenas 15 minutos de anticipación comenzó el bombardeo. El ataque se realizó en el marco de la ofensiva militar sobre la ciudad, donde el ejército israelí afirma que el edificio era utilizado por Hamás. Sin embargo, la torre estaba rodeada por campamentos de desplazados y, según testigos, muchas familias no lograron evacuar a tiempo. El impacto provocó una nube de humo que afectó a las tiendas cercanas y generó mucho pánico entre los civiles. La Unión Europea ha expresado su preocupación, por supuesto, por este creciente número de víctimas civiles y exigió a Israel
que cumpla con el derecho internacional humanitario. En un comunicado oficial, el Consejo Europeo pidió un alto el fuego inmediato, el levantamiento del bloqueo sobre Gaza y también el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria. Allí vemos cómo Israel entonces intensifica la ofensiva en la ciudad de Gaza y destruye esta torre de 14 pisos. Bueno, pues ya veis las imágenes, como siempre crudas, imágenes realmente impactantes de lo que se está haciendo con esa población. Pero bueno, Israel tiene ese proyecto de crear el Gran Israel y finalmente pues culminar ese proyecto con la construcción del tercer templo, donde ahora están las mezquitas de Al-Aqsa y de la Roca. Por tanto, su intención es derribar esas mezquitas y bueno, pues de ahí que estén desarrollando pues todo este plan de guerra, ¿no? Para pacificar la zona y cuando sea el momento pues poder hacer esa construcción. Bueno, desde luego lamentable, ¿no? Que hoy en día pues haya gente que todavía pues esté en esa línea cuando realmente ya Jesús pues murió por los pecados de la humanidad, ya era ese Mesías que vino a su momento a Israel, pero que fue rechazado y de esos polvos pues estos lodos, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay. También os traemos esta noticia en relación a Israel de esta semana. Israel desmantela una célula que planeaba asesinar al ministro extremista Ben-Gvir. Ya sabéis que este es uno de los ministros del gobierno de Netanyahu, uno de los ministros más extremistas, que ellos están plenamente de acuerdo en que se construya el tercer templo, ¿no? Con todo el conflicto que eso va a generar en todo el mundo islámico. Luego veremos realmente cómo se están poco a poco encendiendo, ¿no? Cómo poco a poco se están pues, yendo a un punto de mayor confrontación todo lo que son las monarquías del Golfo. Todo esto se va calentando día a día. Desde luego esto no va a menos, sino que va a más. Nos dice las autoridades israelíes desmantelaron en las últimas semanas una célula del grupo terrorista Hamas que planeaba asesinar al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Recogen este miércoles varios medios israelíes. La célula estaba compuesta de terroristas de Cisjordania, dirigidos por los líderes de Hamas en Turquía. Según la versión de las autoridades, recogida por periódicos como Haaretz o The Times of Israel, los terroristas planeaban utilizar drones con explosivos para asesinar a Ben-Gvir. Los drones fueron requisados tras el arresto de los sospechosos que tenían su base en Hebrón. El propio Ben-Gvir, uno de los máximos exponentes de la ultraderecha israelí, dio las gracias en sus redes sociales a la agencia interior de inteligencia israelí, el Shin Bet, por frustrar los planes de los terroristas. Los terroristas capturados podrán ahora conocer de cerca las condiciones de los terroristas en nuestras cárceles, dijo el ministro, responsable del servicio de prisiones israelí. Bueno, desde luego, pues a esta gente que han pillado, ¿no? Pues intentando asesinar a este ministro, pues les espera, desde luego, un futuro muy oscuro, ¿no? Pero bueno, es la situación que se vive en Medio Oriente y concretamente en Israel, que es el que está generando todo este gran conflicto para conquistar pues ese gran Israel bíblico, ¿no? Que salía en la Biblia y que ellos piensan pues, que tienen todo el derecho hoy en día de implementar. La siguiente noticia pues, es acerca de Cisjordania, cómo van avanzando poco a poco los planes para Israel anexionarse ya definitivamente todo lo que es pues, la franja de Cisjordania. Nos dice el titular: Israel, un plan para anexar el 82% de Cisjordania. El ministro de Defensa israelí continúa declarando más territorio de Cisjordania como propiedad estatal, con el objetivo de expandir los asentamientos. Estados Unidos no tiene intención de oponerse a la política de ocupación, mientras que Emiratos Árabes Unidos ha reaccionado con dureza. Los acuerdos de Abraham están en peligro, dijeron, los de Emiratos Árabes Unidos. Bueno, poco a poco pues, se va caldeando la situación también con esas monarquías del Golfo, como veremos pues, en las noticias que os traemos a continuación, y cómo estas monarquías que parece que se las ha tentado con el tema del negocio, del petróleo, del gas, ¿no? Para que pudieran realmente disfrutar de grandes riquezas, ¿no? Gracias a estas materias primas que ellos tienen en abundancia y que venden a todo el mundo. Pero poco a poco parece que también el tema musulmán pues, va también primando en toda esa situación. Ellos, bueno, también tienen su parte sentimental, desde luego, tienen su parte religiosa. Claro que les gusta el dinero, pero también tienen la parte religiosa y cada vez está saliendo más a flor de piel, como veremos.
El Líbano, también otra zona al norte de Israel, que bueno, Israel tiene la intención también de ir machacando, porque de esas migajas que queden del país, pues querrá también incorporarlas, al menos esa es su intención, a ese proyecto del Gran Israel. Pues os traemos esta noticia que ha salido esta semana. Líbano, Estados Unidos insiste en desarmar a Hezbollah, mientras Beirut se moviliza en marcha antidesarme. La mayoría de los libaneses se oponen al desarme de la resistencia, según encuesta. El Centro Carnegie advierte que la presión de Estados Unidos para desarmar a Hezbollah por la fuerza amenaza la estabilidad política y social del Líbano. Sí, realmente el Líbano está fatal, cada vez también muy fraccionado y cada vez pues, más tensionado, con lo cual pues, siempre en peligro de saltar por los aires. Si esto salta por los aires, desde luego el beneficiario primero va a ser, como siempre, Israel. Continúa la noticia, nos dice lo siguiente: la Fundación Carnegie para la Paz Internacional advirtió que la presión de Estados Unidos para desarmar a Hezbollah por la fuerza ignora las realidades políticas, sociales y sectarias del Líbano. Según su análisis, cualquier intento de aplicar una solución militar contra la resistencia chií conduciría a una catástrofe humanitaria y a un callejón sin salida político. La alerta surge tras la visita del enviado estadounidense Thomas Barrack a Beirut, acompañado por la ex enviada Morgan Ortagus, los senadores Lindsey Graham y Jen Shanhen y el congresista Joe Wilson. El grupo reflejó la determinación de Washington de imponer una agenda en la que el desarme de Hezbollah aparece como condición previa antes de que Israel realice cualquier concesión. Bueno, es como siempre un pez que se muerde la cola. Como Israel no se desarma, pues Hezbollah no quiere desarmarse. Como Hezbollah no quiere desarmarse, pues Israel no se desarma. Bueno, pues siempre estamos en esa rueda de hámster, ¿verdad? Pero evidentemente aquí el beneficiario de todo esto va a ser Israel, que va a ser el que se va a llevar pues todas las migajas de ese país, el Líbano, que pudiendo ser un país rico, porque tiene pues, en fin, salida al mar y tiene pues turismo y tenía tantas cosas, pues desde luego han conseguido destrozarlo entre todos y bueno, pues ahora mismo está realmente muy débil, ¿no? Es la situación que hay. Siria, también otro país pues, que está en los ojos, en el punto de mira de Israel, ¿no? Siria también tendría que formar parte de este gran Israel por el cual está luchando Israel. Bueno, pues vamos a ver la noticia que os traigo esta semana. Nos dice Siria, un mosaico de minorías en tensión. Mientras la mayoría musulmana suní ve con moderado optimismo el escenario surgido de la caída del régimen de Al-Assad, las comunidades cristiana, alawí, kurda y drusa temen una radicalización en el país que ya se ha manifestado en episodios violentos. Bueno, vemos todas estas comunidades que conforman Siria, vemos como desde la caída de Al-Assad, este mosaico, ¿no? Como nos dice la noticia, que era este país, Siria, pues está a punto de saltar por los aires, en algunos momentos pues ya ha saltado, ¿no? Como fue el caso que aconteció hace unas semanas con el tema de los drusos. Bueno, pues Siria también está a punto de caramelo para que Israel pueda hacerse con ella. También tenemos la situación de Irak. Irak es otro país que está pues, entre Siria y Irán, ¿no? Pues Irak, un gran país que ya recibió duro a principio de la década de los 2000, ¿no? Pues este país, que antes era gobernado por Saddam Hussein, pues bueno, desde que cayó Saddam Hussein nunca ha vuelto a recuperarse del todo, ¿no? Y por tanto sigue todavía pues, en grandes dificultades. En el momento que Israel desee quedarse con parte de su territorio, pues tampoco va a tener ningún problema. Nos dice el titular que os traigo esta semana: mueren 4 personas en enfrentamientos tribales en Bagdad, la capital de Irak. Al menos 4 personas, entre ellas 2 agentes de policía, han muerto en una serie de enfrentamientos tribales registrados el sábado por la tarde en Bagdad, la capital de Irak, según ha informado este domingo el Ministerio del Interior del país. Nos dice: las disputas tribales son comunes en Irak, que sigue inmerso en un conflicto ininterrumpido tras la invasión estadounidense de 2003 y a pesar de la derrota de Estado Islámico. Bueno, pues la situación no se arregla, al contrario, pues se mantiene ese país en una debilidad interesada, desde luego pues a Estados Unidos, que es el que realmente controla toda esa zona, pues ya le interesa, ¿no? Porque bueno, le interesa tener pues a ese muerto viviente que es Irak, pues ahí, ¿no? Pues a medio gas, ¿no? Para que cuando sea el momento puedan hacer con él lo que realmente les interese más, ¿no?
También tenemos pues, el caso de Jordania, otro país de los que hemos visto en el mapa que está tocando a Israel, un país que es totalmente aliado de Israel y de Estados Unidos. Nos dice la noticia, sin embargo, que os traigo esta semana: el rey de Jordania se opuso a cualquier intento israelí de anexionar Cisjordania, porque todas estas noticias de que se va a anexionar Israel Cisjordania, pues cada vez pues, cobran más intensidad, más verisimilitud, ¿no? Bueno, nos dice el rey Abdullah II de Jordania, reafirmó este domingo su rechazo absoluto a cualquier intento de Israel de anexionarse Cisjordania durante una visita a los Emiratos Árabes Unidos. Así lo confirmó el Palacio Real jordano, detallando que Abdullah reitera el rechazo absoluto de Jordania a cualquier medida israelí destinada a anexionar Cisjordania y obligar a los palestinos a marcharse. El mensaje se produce después de que varios funcionarios israelíes sugirieran que Jerusalén podía proceder a la anexión de grandes extensiones del territorio en respuesta a las medidas de los gobiernos occidentales para reconocer la condición de Estado palestino este mes. Bueno, ya hemos visto toda esta situación, como cada vez más potencias occidentales, países occidentales están reconociendo el Estado de Palestina, pues Israel con esta excusa pues acelera sus planes para anexionarse pues Palestina, para que esas resoluciones que están intentando impulsar las potencias occidentales, algunas de ellas, pues ya queden frustradas, ya no lleguen a tiempo de todo ello, ¿no? Bueno, pues como siempre también, un pez también que se muerde la cola, ¿no? Otra rueda de hámster tenemos aquí. Bueno, Europa, todo esto a favor de quién juega, ¿eh? ¿Europa es sincera en todas estas resoluciones que hace? ¿O está haciendo, como siempre decimos, de poli bueno para ayudar a Israel a que también tenga la excusa perfecta para poder anexionarse todas estas zonas, ¿no? Bueno, pues como siempre, las situaciones no siempre son lo que parecen. Bueno, aquí nos dice, ¿no? Hemos visto pues esta noticia. Nos dice, ambos mandatarios también rechazaron los planes israelíes destinados a perpetuar la ocupación de Gaza y ampliar el control militar. Previamente, a comienzos de la semana pasada, los Emiratos Árabes Unidos advirtieron que la anexión sería una línea roja, ¿eh? Bueno, Emiratos Árabes Unidos es un país de las monarquías del Golfo, un país que supuestamente pues, ha hecho pacto con Israel a través de los pactos de Abraham, los famosos pactos de Abraham impulsados por Estados Unidos, a cambio, evidentemente, de prebendas económicas, ¿no? De riqueza, de poder exportar sus materias primas y poder comerciar, en fin, de forma libre y total, ¿no? Bueno, a cambio de todas estas prebendas, pues evidentemente Emiratos Árabes Unidos pues, aceptó en su momento pactar con Israel. Pero a medida que la situación se va calentando en Israel y se va haciendo cada vez más intolerable para todas estas monarquías del Golfo, pues evidentemente la presión sube y en este caso pues Emiratos Árabes Unidos, pues bueno, aun y estar en componendas con Israel, pues cada vez parece que le cuesta más, ¿no? Bueno, no es descartable que realmente esta situación al final salte por los aires, ¿verdad? Y más cuando todo este plan del Gran Israel y del Tercer Templo pues ya vaya acometiendo sus etapas finales. Egipto, otro país también de todo este Medio Oriente y que realmente pues también tiene mucho que perder, ¿no? Ante este plan de Israel de hacerse con el Gran Israel. La noticia de esta semana dice lo siguiente: Egipto condena la intención de Israel de expulsar a la población gazatí a través de Rafah. El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Bagral Abdelati, ha condenado las intenciones de Israel de realizar un desplazamiento de los habitantes de la Franja de Gaza hacia Egipto a través de Rafah, después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, haya acusado a las autoridades egipcias de encerrar a la población palestina en la cárcel de Gaza. El cruce de Rafah es un paso fronterizo para quienes entran en la Franja de Gaza y para la ayuda humanitaria y médica. No será un paso para expulsar a los palestinos de su territorio. Esta es una postura firme de Egipto y no cambiará, ha afirmado Abdelati en rueda de prensa desde el Cairo, acompañado del director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, la UNRWA, Philippe Lazarani. Bueno, pues Egipto, ¿qué sucede con Egipto? Bueno, pues que tiene toda la Franja de Gaza, que está presionando a Israel para expulsarlos hacia Egipto y Egipto evidentemente se niega a que todos estos habitantes de Gaza
ingresen en Egipto, porque sabe que si estos habitantes de Gaza ingresan en Egipto, pues ya no podrán volver jamás a sus casas, ¿no? Entonces Egipto pues no quiere entrar en ese juego. Por otro lado, pues Israel, tiene los ojos puestos también en toda la península del Sinaí, que ahora es egipcia, pero que según estos mapas que se nos muestran del Gran Israel, que el mismo Netanyahu mostró, pues salía también la península del Sinaí egipcia, con lo cual los egipcios también ya ven que Israel va a por ellos, ¿no? Va a por esa parte de su país. Bueno, pues toda esta situación también se va caldeando, y con todo este tema de los refugiados gazatís, pues no es de extrañar tampoco, o no nos debería extrañar que en un futuro próximo pues acontezcan situaciones también en Egipto, ¿no? Nos dice, para terminar la noticia, el reasentamiento de los palestinos es una línea roja para los países árabes y no se permitirá bajo ninguna circunstancia, ha subrayado Abdelati, según recoge la prensa egipcia. No se les puede obligar a marcharse y decir que es una decisión voluntaria. Esto es fundamentalmente erróneo, ha añadido. Bueno, también tenemos pues el caso de Arabia Saudita que también pues está en componendas con Occidente por todo el tema de petróleo, por todo el tema de negocio que hace con ellos, pero que evidentemente la cuestión religiosa también está encima de la mesa, y todo lo que se está haciendo con sus hermanos musulmanes en Palestina. Bueno, ellos tienen la piel de elefante, pero hasta cierto punto, desde luego, ¿no? Como nos pasa a todos. Entonces vamos a leer la noticia de esta semana en relación a Arabia Saudita. Príncipe saudí advierte que la anexión de Cisjordania podría poner fin a la normalización, porque Arabia Saudita estaban intentando que Arabia Saudita entrara pues, en pacto con Israel, en esos pactos de Abraham. Esto ocurre después de una advertencia similar de los Emiratos Árabes Unidos, como hemos visto antes, que declaró que la anexión es una señal de advertencia que podría llevar a su país a salir de los acuerdos de Abraham. Por tanto, vemos que para los países árabes el que Israel se anexione ya definitivamente Cisjordania, ya no digamos Gaza, pero Cisjordania, pues para ellos ya va a significar realmente un antes y un después. Eso puede y va seguro a complicar todavía más la guerra. No digamos ya cuando Israel pues tire por tierra todas las mezquitas que hay en la explanada de Al-Aqsa para construir el tercer templo. Eso ya va a ser pues la detonación final. Nos dice, la anexión de Israel de Cisjordania pondría fin a cualquier posibilidad de normalización, afirmó el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman el sábado, según un informe de la emisora pública israelí Kan News. Los comentarios de MBS, es decir, de esta persona, ¿no?, de Mohammed bin Salman, se produjeron durante una reunión con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, en Riad, según el informe. Mohammed bin Zayed emitió previamente una advertencia similar, afirmando que cualquier anexión sería una señal de advertencia que podría llevar al país del Golfo a salir de los acuerdos de Abraham. Bueno, pues la situación se va caldeando en todo este Medio Oriente, que está totalmente, pues, implicado, ¿no?, en lo que está sucediendo, en lo que está provocando Israel desde ya hace años, pero que ahora, pues, como todos vemos, ha puesto la directa. ¿Por qué la directa? ¿Por qué ha puesto ahora la directa? Pues porque realmente el mundo está a punto de llegar a su término, según pues, nos decía la Biblia, ¿verdad? La Biblia hay toda una serie de profecías que nos dan un contaje cronológico de 6.000 años, desde la entrada del pecado, unos 6.000 años que cuando hubo la crucifixión de Cristo se cumplieron 4.000 exactos y que por tanto quedarían 2.000. La crucifixión de Cristo fue en el año 31, pues bueno, si le sumamos 2.000 ya vemos que estamos muy cerca a que todo esto pues llegue a su fin. Como estaba profetizado también, antes de la llegada del fin, pues acontecerían toda una serie de guerras, toda una serie de situaciones que llevarían pues, al Vaticano a instalarse en el tercer templo de Jerusalén, ayudado por Estados Unidos, la segunda bestia, el Vaticano es la primera bestia, y que a partir de ahí pues, este Vaticano daría la bienvenida, gobernando en medio de un nuevo orden mundial, daría la bienvenida pues, a ese anticristo, a Satanás, haciéndose pasar por Cristo en su segunda venida. Todo esto acontecería para desgracia del pueblo de Dios y de la humanidad entera, y finalmente vendría Jesús en su segunda venida pues, para poner ya finiquito a toda esta situación de caos y de sufrimiento, de guerras y de crueldades que ha acontecido durante 6.000 años. Así que esta realmente es el encaje exacto del por qué todo esto está aconteciendo. Vamos a continuar. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Bahrein, ¿no?, otra de estas monarquías árabes, un pequeño país, muy pequeño, prácticamente ocupa solamente una isla del Golfo, y nos dice la noticia lo siguiente.
Bahrein recibe las credenciales del nuevo embajador de Israel en el Reino del Golfo. La agencia de noticias estatal de Bahrein informa sobre la reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores Abdullah bin Rashid al-Sayani y Shmuel Rebel. Bueno, pues Bahrein entró también en este pacto de Abraham, en estos acuerdos de Abraham, en los cuales también está Emiratos Árabes Unidos. Bueno, pues Bahrein también entró en su momento y ahora parece pues, que ha habido una recepción del embajador israelí en Bahrein. Bahrein, desde luego, pues es un reino en el cual pues, está ubicada la quinta flota naval de Estados Unidos. Por tanto, es un país muy pequeño, pero que tiene una importancia estratégica muy grande para Estados Unidos en esa zona. Aquí lo vemos, ¿no? Nos dice Bahrein, sede de la quinta flota de la Armada de Estados Unidos, es signatario de los acuerdos de Abraham, una serie de acuerdos de normalización entre Israel y varias naciones árabes firmados en 2020. Bueno, Bahrein, recordemos que está frente a las costas de Irán, con lo cual Irán tiene en la puerta de su casa pues, la quinta flota de Estados Unidos, ¿no? Una flota que tiene pues, un portaaviones, que tiene pues, muchísimos barcos de guerra, tropas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Estados Unidos tiene un potencial militar inigualable, desde luego, hoy en día, ¿no? Por eso está haciendo todo lo que está haciendo y más que va a hacer. Aunque se le resista a Rusia y China y Corea del Norte, y la India parece que últimamente pues, también se está alineando con ellos, pero desde luego el poder militar de Estados Unidos es impresionante. Kuwait, otra monarquía de la zona, ¿no? de este Medio Oriente. Kuwait también es un sitio interesante, ¿no? Vamos a leer lo que nos dice, porque también tiene relación, evidentemente, con todo lo que está pasando con Israel. Nos dice la decisión de Kuwait de prohibir la entrada de israelíes recibe amplios elogios públicos. Ahora pues, han prohibido ya directamente que cualquier ciudadano de Israel pueda entrar en Kuwait. La reciente decisión de Kuwait de permitir el ingreso a su territorio a personas de todas las nacionalidades, excluyendo a los ciudadanos israelíes, ha recibido amplios elogios y reacciones positivas tanto a nivel oficial como público, y los debates también se han extendido a las redes sociales. Activistas y periodistas declararon a Quds Press el jueves que esta medida refleja la política constante de Kuwait de apoyo al pueblo palestino y su rechazo histórico a cualquier acuerdo con la ocupación israelí. Subrayaron que la decisión demuestra el apego de Kuwait a las leyes nacionales e internacionales, así como su firme postura humanitaria y política respecto a la causa palestina. El periodista y escritor kuwaití Waled al-Ahmad dijo que esta decisión estaba en consonancia con la política exterior de larga data de Kuwait en apoyo de Palestina desde su creación, y señaló que Kuwait fue uno de los primeros países en reconocer a Palestina y abrazar el lanzamiento de su revolución contra la potencia ocupante. Agregó que la prohibición de ingresar a israelíes a Kuwait se basa en las leyes promulgadas desde la independencia del país en 1961. Al-Ahmad continuó, la declaración de Kuwait en 1988 de su reconocimiento del Estado de Palestina con Jerusalén Oriental como su capital refleja su firme apoyo a los palestinos y su posición de rechazo a la ocupación. Bueno, pues Kuwait es una monarquía que parece que siempre ha estado apoyando a Palestina. Con ellos aconteció la situación con Irak, ¿no? y Saddam Hussein pues, a principios de los años 2000, cuando pues, Irak invadió Kuwait. Bueno, todo esto yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Fue una situación también con bastantes muertos, por cierto, ¿no? Pero bueno, vemos aquí cómo Kuwait apoya a los palestinos, a la idea de que Palestina pueda crear un Estado paralelo a Israel y que la capital, Jerusalén, sea compartida tanto por el Estado judío, por el Estado israelí, como por el Estado palestino. Bueno, desde luego, cuando uno conoce la profecía, conoce lo que ya nos explicaba la Biblia, conoce los planes que tienen estos judíos sionistas de recrear el Estado de Israel, de construir el gran Israel y de crear el tercer templo, cuando uno conoce estos planes y sabe que realmente han tardado 2000 años en hilvanar la aguja y que no van a ceder ahora, pues se da cuenta que esto realmente va a pasar, se va a construir el gran Israel, esto está clarísimo, ¿no? Al menos lo van a intentar, pero de dos estados por el momento no parece que eso sea factible. Otra cosa será cuando el papado se instale en Jerusalén, en el tercer templo, y desde ahí dirija el nuevo orden mundial, cuando ya Israel haya quedado agotado por esta lucha que ha iniciado con todo el mundo musulmán,
y ahí pues se instale el Vaticano, algo que siempre ha deseado desde las cruzadas, que estaba intentando conquistar Jerusalén, finalmente parece que ahora lo va a conseguir con la ayuda de Estados Unidos. Aquí os traigo también este pequeño artículo acerca de Kuwait para entender un poco mejor este emirato en una región en transformación. Nos dice: Kuwait no presenta un escenario de conflicto, pero la seguridad de la región se está viendo profundamente amenazada y, de acuerdo con la situación geopolítica actual, este país muestra aspectos preocupantes que podrían posibilitar la evolución hacia un escenario menos estable. ¿Por qué? Porque Kuwait, aparte de todo el tema con Israel, ¿no?, que le queda un poco lejos, pero el problema que tiene principal es con Irán, porque en Kuwait hay una población chiita, que es la población mayoritaria de Irán, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues hay grandes rivalidades en este emirato, pues para hacerse, por lo visto, con el control de la situación. Veremos pues cómo va evolucionando todo. Pero vemos cómo todo se va realmente calentando, ¿no? Todas estas monarquías del Golfo, todos estos países del Medio Oriente se están calentando a medida que Israel va avanzando en sus planes inexorables de conseguir este gran Israel y finalmente construir el tercer templo, donde ahora están las mezquitas de Al-Aqsa y de la Roca. También vemos en Omán, otro país del cual se habla poco, ¿no?, un país que también tiene muy buenas relaciones con Irán y que suele ser un país también mediador. Nos dice la noticia: Mufti de Omán advierte que el proyecto del Gran Israel es un sueño antiguo y llama a la unidad islámica. Cada vez se están haciendo más llamados de este tipo. El máximo líder religioso de Omán, el jeque Ahmed al-Jali, calificó el plan del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de crear un Gran Israel como una aspiración histórica y urgió a los países árabes a fortalecer la resistencia y la unidad frente a la ocupación. Pues todo se va caldeando poco a poco, ¿no?, a semana. Qatar, otra monarquía muy importante del Golfo, que también pues siempre está metida en todas partes, en todos los líos, ¿no? Se parece un poco a Turquía en este sentido, que también está metida siempre en todos los berenjenales. Bueno, pues Qatar nos dice el enemigo convertido en mediador a pesar de sus vínculos con Hamás, porque Qatar tiene una ascendencia musulmana extremista muy fuerte. Entonces ellos defienden con toda fuerza el Islam, ¿no?, y financian grupos como Hamás pues para que realmente el Islam avance, ¿no?, según su concepción de lo que es el Islam. Nos dice los subtítulos de la noticia: el pequeño emirato islamista ha logrado maniobrar para ser avalado por Israel y Estados Unidos como el negociador central, aunque expertos sostienen que ha sido y sigue siendo el principal financiador del grupo terrorista palestino. Bueno, pues Qatar también siempre metido en problemas, juntamente con Turquía, ¿no? Vemos esta noticia también. Turquía, semana a semana, vemos cómo poco a poco pues, la tensión con Israel va subiendo de tono y sabemos realmente, por las profecías también, cómo acabaría Turquía. Turquía va a acabar pues, realmente mal antes de tiempo, ¿no?, porque quiere jugar a todas bandas y eso pues, son jugadas que siempre acaban saliendo mal. Nos dice la noticia que os traigo: Turquía e Israel van camino a una confrontación que es inevitable. Vamos a analizar esto porque es realmente muy interesante para comprender lo que son los intrínculis entre lo que es la religión, ¿no?, y lo que es pues, todo el tema de recursos naturales y, por tanto, pues, las riquezas que estos conllevan, ¿no? Vamos a ver cómo está todo esto intrincado. Nos dice el artículo: Turquía cortó el tráfico comercial, aéreo y marítimo con Israel y se deteriora más la relación entre los dos países. Como placas tectónicas que acumulan presión, el enfrentamiento parece inevitable. Revisemos los puntos calientes y el motivo de esta enemistad estratégica. La petrolera estatal azerí, Zokar, abastece el 47% del petróleo que importa Israel y provee a las refinerías de Haifa y Ashdod, de la cual depende gran parte del combustible que consume. Es decir, Israel necesita combustible, necesita petróleo, y este petróleo lo importa de Azerbaiyán, no me salía el nombre. O sea, Israel necesita petróleo, este petróleo lo importa de Azerbaiyán. Azerbaiyán ya sabéis que está al lado de Turquía, mirando el mapa a la derecha. Bueno, Azerbaiyán es un aliado estrecho de Turquía, por tanto, Turquía tiene la mano en la llave del petróleo que llega a Israel. Si Turquía cierra la llave, porque Turquía tiene un ascendente muy fuerte en Azerbaiyán,
son socios total, ¿no? Pues si Turquía cierra la llave del petróleo de Azerbaiyán que fluye hacia Israel, pues Israel se queda sin petróleo y tiene que ir a buscarlo pues a países lejanos, ¿no? Como nos dice al final, a Brasil, a Kazajistán y a Gabón. Bueno, pues este es el problema que tiene, ¿no? Turquía. Pero no solamente, Israel. Pero no solamente Israel tiene el problema con el petróleo con Turquía, que viene por tanto de Azerbaiyán y Turquía puede cerrar el petróleo de Azerbaiyán y por tanto Israel quedarse sin, sino que también tiene el problema del gas. Vamos a explicar un poco también esto del problema del gas de Israel. Israel, desde luego, tiene gas de sobras porque, bueno, tiene grandes bolsas de gas en el Mediterráneo frente a sus costas. Israel lo que desearía, evidentemente, es este gas, poderlo exportar, no solamente consumirlo interiormente, sino todo el sobrante, que es mucho, poderlo exportar a Europa. Para exportarlo a Europa quisiera pues llevarlo por Turquía. Turquía, evidentemente, le ha cerrado el paso. Turquía, luego veremos el porqué, no quiere que Israel pase su gas por Turquía hasta llegar a Europa. Entonces, ¿qué tiene que hacer Israel? Israel tiene que ir hasta Chipre, que es una isla que hay en el Mediterráneo, y desde Chipre hasta Grecia y desde Grecia hasta Europa, ¿no? Para poder exportar su gas. Esta es la intención, por tanto, de Israel, poder exportar el gas. No puede por Turquía, porque Turquía no le deja, por tanto, lo quiere hacer por Chipre. Pero en Chipre lo que acontece es que Turquía domina la mitad de la isla de Chipre, la otra mitad la domina Grecia. Entonces, bueno, para que Israel pueda finalmente hacer pasar su gas por Chipre, también entra en confrontación directa con Turquía. Y aquí, pues, otra vez tenemos el problema turco. Con lo cual, por esto, este artículo nos viene a decir que realmente el enfrentamiento entre Israel y Turquía es y parece inevitable en un futuro próximo. Luego pensemos también que el plan de Turquía es llevar gas a Europa, efectivamente, pero no el gas de Israel, sino el gas de Qatar. Qatar, que lo tenemos a la derecha del mapa, a la derecha de Arabia Saudita. Bueno, pues Qatar tiene una bolsa la más grande del mundo de gas, juntamente con Irán, la comparte con ellos. Bueno, pues ellos quieren crear un gasoducto que vaya de Qatar, pasando por Siria. Por esto Turquía ha tenido tanto interés en controlar Siria, en pacificarla, porque quieren que se haga ahí un gasoducto que vaya de Qatar hasta Siria, pasando por Siria, llegue a Turquía y de Turquía a Europa. Bueno, pues esto ya vemos el gran pastel que significa todo esto de dinero por todos lados, ¿no? Y los grandes intereses que hay en juego para, digamos, dominar el escenario también de las energías. Así que ya vemos que no solamente está la guerra religiosa, también está la guerra, evidentemente, bueno, de los dineros, ¿no? Así que esta es la situación. Todo, bueno, Dios desde luego pues lo ha permitido todo, ¿no? Para que en este momento que estamos ya al final de la historia, pues el conflicto que llegue a producirse ahí sea realmente de dimensiones estratosféricas y que la gente quede realmente entre la espada y la pared y todo el mundo tenga que tomar una decisión y todo el mundo pues pueda decidirse hacia quién servir, si hacia las fuerzas de este mundo o hacia las fuerzas que Dios nos propone. Así que esta es la situación. Luego, para acabar de redondear todo esto, pues tenemos el caso de Irán. Irán pues no forma parte de estas monarquías del Golfo, pero evidentemente pues tiene mucho interés en tener un ascendente sobre todo lo que es el mundo musulmán. Ellos son musulmanes chiitas e intentan pues dominar también y tener influencia en todo el mundo musulmán, en el resto del mundo musulmán. Entonces Irán, bueno, como siempre, pues está también en el ojo del huracán. En esta noticia se nos dice: Irán condiciona reapertura de diálogo nuclear con Estados Unidos. Las negociaciones no pueden tener la misma forma que antes de la guerra, expresó el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Bueno, pues Irán de momento se está haciendo el remolón a la hora de ponerse en sintonía con lo que le piden a nivel internacional en el tema de las nucleares. Y luego el Yemen, ¿no? Un aliado directo de Irán, que también son chiitas y que están pues peleando contra Israel día sí día también. Bueno, pues son como un aguijón, ¿no? Que están ahí siempre punzando, no les hacen daño, pero están siempre molestando, ¿no? Nos dice la noticia: las Fuerzas Armadas de Yemen ejecutan una operación masiva de drones contra múltiples objetivos de Israel. La declaración especificó los blancos alcanzados. Un dron impactó directamente al aeropuerto de Ramón,
en el sur de los territorios ocupados, interrumpiendo todas sus operaciones y vuelos. Es decir, que bueno, pues consiguieron impactar un misil o un dron, mejor dicho, en un aeropuerto de Israel y, por tanto, molestar una vez más. Todo esto que hemos visto hasta ahora, toda esta situación de Medio Oriente, y esto es de esta última semana, por tanto de máxima actualidad, vemos cómo la situación se está calentando día a día, vemos también cómo Estados Unidos pues, no dejan de apoyar sin ningún tipo de cortapisas pues, a lo que es Israel. Esta semana hemos visto también esta noticia. El jefe del Comando Central de Estados Unidos visitó Israel en medio de la ofensiva contra los terroristas de Hamás en Ciudad de Gaza. Bueno, ellos están realmente asesorando y monitoreando pues, toda esta operación ya final que se está haciendo en la Franja de Gaza, pues la están monitoreando directamente, ¿no? Estados Unidos en este sentido es que ni tan siquiera se esconde, ellos están totalmente dando soporte a Israel. Nos dice cooperación militar. Además, la agenda incluyó una revisión de los avances logrados desde anteriores ejercicios conjuntos y operaciones bilaterales entre Estados Unidos e Israel, especialmente en materia de defensa aérea, coordinación táctica y preparación ante escenarios de conflicto con actores estatales y no estatales de la región. Bueno, pues Estados Unidos va por todas también. Ellos apoyan a Israel en todo. Les interesa que Israel construyan ese tercer templo, desde luego. Les interesa muchísimo por razones que ya hemos explicado muchas veces y que, digamos, tienen mucho que ver pues, con los evangelistas americanos, tienen mucho que ver con las sociedades secretas y su dios Gadu que tiene que venir a esta tierra, y también tiene mucho que ver pues, con el Vaticano, que desde luego pues, es el que se va a instalar ahí. Bueno, pues esta es la situación en Medio Oriente, ¿no? Con un Israel haciendo de las suyas y con un Estados Unidos apoyándolo totalmente, un Estados Unidos que ya estaba profetizado que en el final de los tiempos tendría un papel de preeminencia total, ¿no? A nivel militar, a nivel pues, de ejercer fuerza en este mundo para imponer este nuevo orden mundial que quieren imponer. Y por tanto Estados Unidos ya en estos últimos años vemos que, sobre todo desde que subió Trump al poder, pues ya está totalmente desmadrado y totalmente pues, en línea para alcanzar pues, esa primogenitura, vamos a decir, militar en todo el mundo. Nos dicen los titulares que os traigo esta semana. Se espera que Trump ordene cambiar el nombre del Pentágono a Departamento de Guerra. La medida es un intento de formalizar el cambio de nombre sin una ley del Congreso, como dice el presidente de Estados Unidos. Simplemente lo vamos a hacer. Bueno, Trump siempre con su chulería, vamos a decir, ¿no? Bueno, es una persona que no repara en formalismos, él va a lo que va, desde luego tiene el soporte de todas las élites y de todas las sociedades secretas y de todo lo que haga falta, incluido el Vaticano, para que todo esto se tire, digamos, hacia adelante. O sea que tiene todo el soporte, desde luego, si no, él no podría hacer todo esto, ¿no? Lo hace porque, desde luego, los que están arriba de verdad, estos son los que están moviendo las piezas, ¿no? Y Trump, pues, es una más. Vemos también, ¿no? El desparpajo del vicepresidente del gobierno de Estados Unidos, J. Vance, ¿no? J.D. Vance. Nos dice J.D. Vance responde a una acusación al gobierno de cometer crímenes de guerra. Me importa una y mierda, vamos a decirlo ya directamente, ya que lo pone el titular, ¿no? Bueno, pues chulería total, o sea, no se cortan de nada, ¿no? El vicepresidente de Estados Unidos mostraba su satisfacción por matar a miembros de los cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos. Bueno, todo esto pasó pues, a raíz de esa lancha de Venezuela que le lanzaron un misil, pues matando a los 11 tripulantes que iban en ella, ¿no? Bueno, pues así es la forma de comportarse y cada vez pues esto parece que va a ir a más. Y también pues la noticia siguiente, Washington DC demanda a Trump por desplegar la Guardia Nacional. Entre los demandados también se encuentran el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el fiscal general, Pam Bondi, el Ejército de Estados Unidos y los departamentos de Justicia y Defensa. Bueno, a Trump también, evidentemente, le están saliendo opositores en Estados Unidos cada vez más también. Es decir, que las posiciones cada vez están siendo más antagónicas, cada vez más confrontadas, y todo esto sabemos que, según pues, ya predijo Ellen White hace más de 100 años, pues finalmente en Estados Unidos va a haber una guerra civil en nuestros días, una guerra civil que va a predecir o que va a estar relacionada directamente con todo el tema de una ley dominical que tiene que surgir ahí, una ley dominical que va a obligar a todos los ciudadanos de este mundo, especialmente del mundo occidental, a guardar el domingo como día de reposo.
A todo esto, desde luego, todo este panorama que estamos viendo, ¿no?, en Medio Oriente, todo lo que está haciendo Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues ya vemos cómo detrás pues, hay esta intención, ¿no?, de crear este nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial al cual pues, de momento no quieren entrar ni en pintura pues, tanto lo que es Rusia como China, como Corea del Norte y parece que últimamente como India, ¿no? Así que tenemos este bloque también confrontado a todo el intento de formar este nuevo orden mundial. Vamos a empezar por Rusia, a ver un poco pues, lo que ha pasado esta semana, en cómo pues, ellos siguen oponiéndose a todo ello y luchando para que eso no pase. Nos dice Putin, amenaza a las tropas de paz que vayan a Ucrania. Si aparecen, serán objetivos legítimos. El presidente ruso rechaza la propuesta de 26 países europeos de desplegar fuerzas por tierra, mar o aire para garantizar un eventual alto el fuego o acuerdo de paz. Ya sabéis que las potencias europeas, como siempre, pues están intentando pues, provocar a Rusia y esta vez pues, diciendo que cuando se firme la paz van a mandar tropas a Ucrania para garantizarla, ¿no? Rusia ya ha dicho que eso es una línea roja que no va a pasar. También tenemos esta entrevista a Anton Cherepov, primer consejero de Rusia en España. Nos dice la militarización europea puede llevarnos a un choque directo contra la Unión Europea. Entrevista al primer consejero de la Embajada de Rusia en España. Mi país tiene paciencia estratégica, pero nunca sabemos cuándo se puede evaporar. He seleccionado 3 preguntas que le hacen con las respuestas y que son las siguientes. ¿Los esfuerzos de Donald Trump para facilitar el acuerdo de paz están sirviendo para algo? Dice este dirigente ruso, valoramos mucho la actitud de Donald Trump y de su administración, que tratan de buscar las vías para arreglar este conflicto, que antes del año 2022 ya existía dentro de Ucrania. El señor Trump es neutral y trata de ser un buen mediador. Muestra un entendimiento profundo de las causas del conflicto y una visión objetiva de las razones que lo provocaron. Creo que entiende que el inicio de la operación militar especial fue provocado por la parte ucraniana durante 8 años. Bueno, parece que Rusia pues, sigue confiando en Donald Trump. A veces uno piensa pues, que esto más que una confianza ciega, desde luego debe ser una confianza estratégica. Ellos no pierden nada en confiar en Donald Trump y mientras tanto pues, siguen atacando a Ucrania, siguen pues, con sus planes de fortalecer, ¿no?, su presencia en Ucrania y evitar que Ucrania, según dicen, ¿no?, pues, que entre en la OTAN. Bueno, pues esta es la situación. También se pregunta en el artículo, el Kremlin ha acusado a los países europeos de entorpecer los planes de paz. ¿Cree que son un obstáculo para el fin de la guerra? Sí, lo creo al 100%, porque siguen socavando los intentos de Trump de llegar a un acuerdo de paz duradero y sostenible. Por ejemplo, en la pasada cumbre de Washington, la administración Trump dijo que Ucrania debe reconocer la realidad del frente y renunciar a integrarse en la OTAN, pero los países europeos y el propio Zelensky se niegan a reconocer jurídicamente las realidades territoriales actuales. Y el mismo Zelensky ha dicho que no va a derogar ninguna ley contra la lengua o la Iglesia rusa. Bueno, aquí está la clave, la Iglesia rusa. Ya sabéis, esto también ya se ha comentado muchas veces, como el auténtico trasfondo de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania es un intento de hacer decantar la balanza de la Iglesia ortodoxa rusa hacia, pues, hacia la aceptación, vamos a decir, de la hegemonía del Papa de Roma, ¿no? El Papa de Roma, ya sabéis que está inmerso en una lucha por lograr el ecumenismo con todas las religiones y todas las tendencias cristianas que hayan en este mundo, evidentemente abrogándose él mismo en el papel pues, de líder, de dirigente, ¿no?, de dirigente bondadoso, ¿no?, entre comitas, y en fin, pues noble y con los valores necesarios para poder sacar al mundo de toda esta situación. Bueno, él quiere que todo el mundo se pliegue a, digamos, su liderazgo. La Iglesia Ortodoxa rusa se niega en redondo a hacer eso y, por tanto, la Iglesia Ortodoxa rusa y, por tanto, el Estado que la sustenta, que es el Estado ruso, pues están sufriendo la presión a través de la OTAN de todas sus fronteras para que ellos finalmente den su brazo a torcer. De momento no parece que lo vayan a hacer, aunque sabemos por profecía que va a llegar dentro próximamente de aquí pues un tiempo, no sabemos exactamente cuánto, pero va a haber una situación en la cual Rusia se va a plegar. No falta mucho tiempo para esto. Vemos también la siguiente pregunta, nos dice, tras la caída de la Unión Soviética parecía que Rusia se aproximaba a Occidente, sin embargo poco a poco volvió a distanciarse y ahora la brecha vuelve a ser enorme. ¿La aplicación de la OTAN fue el punto de inflexión?
Bueno, no vamos a leerlos, pero aquí os lo dejo para que leáis la historia de dónde viene todo esto, porque es interesante saber de dónde vienen las cosas. También vemos China, ¿no?, que tampoco se queda atrás, y Corea del Norte, como van todos unidos, ¿no? Trump dice que Xi Jinping conspira contra Estados Unidos junto a Rusia y Corea del Norte. También cada vez pues, más unidos tanto lo que es Rusia con China. Power of Siberia 2, así es el mega gasoducto con el que Putin llevará a China el gas que antes inyectaba a Europa. Están en un proyecto pues, impresionante de transferencia de gas de lo que es Rusia hasta China, pasando por Mongolia, como nos dice pues, este artículo. Rusia y China estrezan lazos y acuerdan la creación del gasoducto Fuerza de Siberia 2. Nos dice, vamos a leerlo y veremos luego la conexión, ¿no?, la conexión que tantas veces se establece insospechada, pero que tiene tanto que ver y que le deja a uno realmente impresionado, ¿no? Vamos a leer primero esta noticia y luego veremos el vídeo que os traemos a continuación y veréis de la conexión que os hablo. Nos dice el artículo, Rusia, China y Mongolia han dado este martes un paso decisivo en el terreno energético y geopolítico con la firma de un memorando jurídicamente vinculante para la construcción del gasoducto Fuerza de Siberia 2, un proyecto que permitirá suministrar a China hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas anuales durante los próximos 30 años. El acuerdo fue anunciado por Alexei Miller, presidente de la compañía gasística estatal rusa Gazprom, tras la reunión mantenida en Pekín entre los líderes de los tres países, Vladimir Putin, Xi Jinping y Ugnaught Kurelsuk, que es el de Mongolia. Este trazado del nuevo gasoducto atravesará territorio mongol, lo que convierte a este país en un socio estratégico y en pieza clave del proyecto. Según indicaba Miller a la prensa, el gasoducto Fuerza de Siberia 2, junto con las infraestructuras complementarias en China y el gasoducto Unión Oriente, constituye el mayor proyecto mundial en el sector del gas, tanto por volumen como por inversión. Bueno, vemos aquí ya un tercer actor, Mongolia. Mongolia necesita ceder su territorio para que ese gasoducto pase y comunique Rusia con China. Vamos a ver ahora un vídeo donde veremos un viaje que hizo el Papa Francisco hace 2 años, un viaje a Mongolia, ¿no? Precisamente estuvo en Mongolia. Ya sabéis que el papado, que es el que, digamos, reparte el pastel entre esos mercaderes de la tierra, como ya se denunciaba en Apocalipsis, pues este papado es el que reparte los contratos y las prebendas de las materias primas que hay en este mundo, ¿no? Ya vimos pues esa sinergia que se estableció en Azerbaiyán cuando el Papa visitó en su momento, mejor dicho, pues lo visitaron y él también visitó Azerbaiyán, si no recuerdo mal, y se estableció por tanto ese tipo de pacto. Luego Azerbaiyán pudo abrir pues todo su mercado energético a lo que es pues Occidente. Y vemos también cómo ahora pues, se ha producido esta sinergia, ¿no? El Papa ha visitado Mongolia, pues suponiendo pensando, ¿no?, que evidentemente algo de esto ya se estaba cociendo hace 2 años y quizá pues, él intentó mediar o dirigir la situación hacia un lado o hacia otro. En todo caso, él estuvo en Mongolia, un país donde prácticamente no hay católicos y por tanto un país sorprendente de visitar para un Papa católico. Vamos a ver el vídeo. La Mongolia sembra di non finire e gli abitanti sono pochi, popolo piccolo di grande cultura. Credo che ci farà bene capire questo silenzio così lungo, così grande. Ci aiuterà a capire cosa significa, ma non intellettualmente, capirlo con i sensi. La Mongolia si capisce con i sensi. Bueno, pues ya veis la situación, ¿no? Desde luego el Vaticano nunca da puntada sin hilo y algo fue a buscar ahí, desde luego, más allá del silencio que él dice en el vídeo y de estas palabras bonitas y tan poéticas, él siempre se mueve y ellos siempre se mueven por intereses ecuménicos y también por intereses pues, de repartir lo que es el pastel de los recursos naturales de esta tierra. Vamos a proseguir, ¿no? Vamos a seguir pues, con la India, en este caso, el titular que os traigo, que nos dice lo siguiente: el error de Trump con la India, una oportunidad para China. Bueno, pues a este bloque que se opone a este intento de formar el nuevo orden mundial,
que está pues por un lado Rusia, China y Corea del Norte, pues parece que últimamente la India, confirmando también lo que en este canal ya se había dicho desde hace tantos años, el único que lo decía, de que la India formaría parte también de este eje que se está oponiendo al nuevo orden mundial. Vamos a pasar ahora pues, a todo lo que es la sección de Latinoamérica, que también pues, están pasando cosas realmente muy graves, ¿no? Estamos viendo cómo Estados Unidos, en este pues, proyecto de construir el nuevo orden mundial, desde luego de Latinoamérica no se olvida y, por tanto, pues, va ya directamente, últimamente, a través de operaciones militares y con la excusa de la droga, pues a por los países, de momento ha empezado por los más díscolos, por los que se oponen más a las políticas de Estados Unidos, pero evidentemente todo esto va a tener consecuencias en toda la región. Vamos a ver el vídeo donde un diputado venezolano explica esta situación y es bastante clarificador. Nos vamos rápidamente hasta Colombia, América Latina. Sergio David González a esta hora actualiza el panorama de este país. Adelante, Sergio, buenas noches. Andy, un gusto saludarte, acompañarte aquí en DNews Central. El chavismo lanzó una advertencia que resuena más allá de Venezuela. Mario Silva, diputado oficialista, aseguró que la presión de los Estados Unidos contra el régimen de Maduro no solo busca desestabilizar a Caracas, sino que también pone en riesgo a sus aliados en la región. En sus palabras, la cercanía de mandatarios como Gustavo Petro de Colombia y Lula da Silva en Brasil con el chavismo podría convertirlos en un objetivo de la misma estrategia de asfixia diplomática y política por los Estados Unidos. Silva dijo lo siguiente: Petro está en salsa. Esta es una expresión, Andy, que tú conoces, muy coloquial en Venezuela, que equivale a decir que el presidente colombiano está en serios problemas, y desde el propio chavismo que adviertan esto, por supuesto, trae inconvenientes al gobierno colombiano en una de las ofensivas más grandes que tiene Estados Unidos y que podría estar salpicando a mandatarios en la región como el propio Gustavo Petro. Estas fueron sus declaraciones. Alerta todo el pueblo latinoamericano. ¿Por qué nosotros tenemos que estar rodilla en tierra? Es muy singular, porque somos puerta de entrada a América Latina. Cae Venezuela, inmediatamente eso sería un efecto dominó. Cae Cuba, cae Nicaragua, caen todos los gobiernos. El Petro está en salsa. A Lula lo tienen en salsa. Si ellos no entienden eso, están equivocados. ¿Por qué? Porque ellos quieren ir de alguna manera controlando el poder. Y al controlar el poder van a reforzar los aparatos represivos para poder aplastar a los pueblos. Y ahí está su grandísima equivocación. Porque los pueblos no se van a dejar aplastar. Eso es una enorme equivocación. Y es que, Andy, la advertencia llega en un momento delicado, cuando Washington ha intensificado las sanciones y ha elevado el tono hacia Maduro, incluso ofreciendo millonaria recompensa para su captura. Y es que esta narrativa que ha dado a conocer este diputado no solo busca blindar a Maduro frente a las presiones externas, sino también transmitir a la región la idea de que el futuro de la izquierda latinoamericana depende en este momento de gran parte de qué es lo que va a ocurrir en Venezuela y cómo presidentes como Gustavo Petro están realizando este respaldo directo a través de las redes sociales y a través de sus pronunciamientos hacia Maduro. Más adelante volvemos con más información. Andy continúa con más noticias en nuestro centro principal en Buenos Aires. Bueno, pues realmente declaraciones interesantes para comprender un poco más, ¿no? Día a día todo lo que está pasando en Estados Unidos y en fin, y el desarrollo que podrá llegar a tener todo esto. Otra noticia que os traigo esta semana también en relación a Latinoamérica y todo lo que está pasando ahí es la siguiente. Nos dice la sombra iraní en América del Sur, Hezbollah y la expansión en Argentina y Brasil. Bueno, por lo visto, pues Irán, a través de estas organizaciones, pues está penetrando allí en los países que más o menos pues, puede hacerlo, ¿no? Países que son aliados con todo este eje que se opone a todo lo que es el nuevo orden mundial liderado por Estados Unidos. Vamos a ver lo que nos dice en relación a Venezuela, ¿no? Para entender también un poco más la situación que está aconteciendo allá. Nos dice las relaciones entre Caracas y Teherán se han fortalecido mediante más de 25 acuerdos económicos firmados en 2023, junto con un pacto de cooperación de 20 años que abarca sectores estratégicos.
Irán ha colaborado en la repartición de refinerías venezolanas en la reparación, de refinerías venezolanas y ha suministrado tecnología militar, convirtiendo a Venezuela en el primer país latinoamericano con acceso a misiles antibuque iraníes. En plena antesala electoral, el régimen de Maduro se ha alineado con Teherán en la persecución de opositores mientras recibe respaldo para perpetuar su permanencia en el poder. Bueno, pues vemos cómo Estados Unidos también tiene interés para borrar de Latinoamérica lo que es toda la influencia de este eje que se opone pues, a sus planes de crear este nuevo orden mundial. También esta noticia, ¿no? Estados Unidos revoca el beneficio migratorio TPS a 250.000 venezolanos que quedan al borde de la deportación. El estatus de protección temporal otorgado a los venezolanos en 2021 expirará el 10 de septiembre. Bueno, pues otra medida de presión para el gobierno de Maduro. Le van a devolver pues, todos estos venezolanos que ahora están refugiados con un permiso temporal de residencia en Estados Unidos, pues todos estos venezolanos van a ser perseguidos y todos los que sean atrapados van a ser deportados. Bueno, lamentablemente pues es la situación que luego pues tiene que vivir también la gente a causa de todas estas situaciones políticas y de grandes movimientos geopolíticos, pero que al final acaban afectando, como no, pues a la población. Y también pues esta semana hemos visto esto. Estados Unidos denuncia que 2 cazas venezolanos han sobrevolado uno de sus buques en el Caribe. El gobierno de Donald Trump habla de una maniobra provocativa y una demostración de fuerza innecesaria. El Departamento de Defensa de Estados Unidos denunció este jueves que 2 cazas F-16 de Venezuela sobrevolaron el destructor USS Jason Duham que navegaba en aguas internacionales del Caribe. El Departamento de Defensa calificó en un comunicado oficial este acto como una maniobra provocativa para interferir con las acciones contra el narcoterrorismo, dicen ellos, ¿no? Usan el narcotráfico, usan todo el tema de la droga, lo unen verbalmente con todo el tema del terrorismo y ya tienes pues, la etiqueta perfecta para justificar pues, el conquistar, ¿no? Lo que es Latinoamérica y todas aquellas zonas pues, que de momento se resisten a que Estados Unidos tenga ahí la preeminencia. Y también el Papa de Roma, no olvidemos que Estados Unidos siempre es el ejecutor de las políticas que al final se deciden en última instancia en el Vaticano, que es el que está creando poco a poco, como una araña que teje su tela, ¿no? Para atrapar pues, a la humanidad entera en su engaño, ¿no? En ese gran engaño que va a acontecer al final de los tiempos. Vamos a cambiar ahora de registro, ¿no? Y vamos a ver cómo, pues, mientras está pasando esto en el mundo, como pues, las potencias están ensarzadas, ¿no? En estas luchas por dominar, por crear este nuevo orden mundial, otros que se le resisten y que no quieren, vemos cómo en el universo realmente hay más cosas, ¿eh? No estamos solos, desde luego. La Biblia ya se nos habla que no estamos solos, que hay más cosas ahí fuera, ¿no? Bueno, os traigo ahora una noticia de la cual vamos a ver pues 3 vídeos para que veamos que realmente bueno, a veces pues, suceden cosas en el espacio exterior que sorprenden a los mismos científicos, a los mismos astrónomos, ¿no? En este caso os traigo una noticia que es la que ha dado título a esta conferencia. Ya están aquí. Nosotros sabemos que estamos esperando que evidentemente esta falsa venida de Satanás haciéndose pasar por Jesús, bueno, pues va a tener que ver mucho con el tema ovni, con el tema de presencia extraterrestre, de aparición extraterrestre con grandes naves que vienen pues, a salvar a la humanidad de los desastres a los cuales pues, nos veremos abocados de aquí poco, ¿no? Entre guerras, pandemias, hambres, pestes, crisis económicas, etcétera, todo lo que queráis. Entonces, bueno, esta es una situación que se ha ido buscando de crear todo este caos para que cuando sea el momento se presenten estos seres, que no son otra cosa que ángeles caídos disfrazados de extraterrestres, para engañar a la humanidad entera y hacerles creer que es Jesucristo en su segunda venida, que viene pues a salvar a la humanidad de todos los desastres que la amenazan. Vamos a ver, por tanto, la noticia y para que podamos pues, entender mejor de qué va todo esto. Nos dice un objeto extraño ha entrado en nuestro sistema solar y un científico dice que podría ser una nave extraterrestre. Si no es un asteroide o un cometa, podría ser algo más extraño, nos dice.
Vamos a ver el primer vídeo y vamos a ver, pues van a ser 3 en total, los vamos a pasar seguidos para que veamos un poco en qué consiste toda esta situación que ha acontecido estas últimas semanas, estos últimos días. Mira, nos vamos a poner súper serios, querido Sepu, gracias por la introducción. Bienvenido a su casa, tanto tiempo que no lo veía. Pero gracias por invitarme, usted Aquí, sabe, por cuando favor, me invitan siempre. yo vengo. Miren, es gratis. Les tengo noticias de ciencia y tecnología y hay cosas que están llamando la atención en el mundo de la astronomía. Este es un bloque de ciencia, este es un bloque de tecnología. Atención, hay un astrofísico de la Universidad de Harvard, director de el Departamento de Agujeros Negros, o sea, una persona con estudios, una persona con respaldo. ¿Qué pasa? Que ha levantado una hipótesis que está generando mucha controversia. ¿Se acuerda que a comienzo de este mes le contaba que desde Chile se detectó un objeto que viene a toda velocidad en el espacio, en este sistema solar, y que viene desde fuera del sistema solar? Es un objeto interestelar, por eso se llama 3I Atlas, detectado con el sistema de detección Atlas, y es el tercer objeto interestelar que viene desde muy lejos, de fuera del sistema solar, camino hacia estos planetas que están acá. Bueno, le habíamos hablado también de que se ha observado con más detenimiento, que es muy grande, 20 a 30 kilómetros, que probablemente es un cometa. Esa es la coincidencia, en eso coinciden muchos astrónomos. Bueno, Avi Loeb, que es el nombre de este científico, ha postulado en un artículo reciente una hipótesis distinta. Según este científico, ojo, lo pone sobre la mesa, él dice que, considerando el tamaño, considerando el brillo, la velocidad a la que viene avanzando, pero particularmente la órbita de este objeto, él dice esto no se trataría, lo plantea, de un cometa, porque no se ha detectado una cola de gas, no se ha visto eso. Entonces él dice, lo que yo creo es que hay muchas anomalías. Va a pasar muy cerca de Marte, de Júpiter, de Venus, lo suficientemente cerca para poder ver estos planetas sin problema. Y también dice, y justo cuando va a pasar en su fase más brillante, que es en octubre, cuando va a pasar cerca de la Tierra, se esconde justo detrás del Sol. Entonces, él lo que está diciendo y plantea de nuevo, ya lo hizo antes, probablemente estamos viendo un artefacto tecnológico, un artefacto extraterrestre. Le preguntamos a un astrónomo también qué le parece esto, y esto fue lo que dijo. Dale. La probabilidad de que dicho objeto sea de origen externo al sistema solar, proveniente de una civilización tecnológicamente muy avanzada, con el objetivo de llegar a la Tierra sin que nos demos cuenta, es irrisoriamente baja, y el profesor Loeb la sabe y lo dice explícitamente en su artículo. No es que sea probable, solo se está poniendo en un caso hipotético, pero no hay motivos serios para pensar al día de hoy de que dicho objeto no sea un cometa. Abraham Avi Loeb, un físico investigador de Harvard que ha llevado a cabo investigaciones pioneras sobre los agujeros negros, los estallidos de rayos gamma, el universo primitivo y otras cuestiones propias de su campo. Pero eso cambió a finales de 2017, cuando los astrónomos de todo el mundo comenzaron a estudiar un enigmático visitante estelar. Los descubridores del objeto lo bautizaron Oumuamua, un término hawaiano que significa explorador. Los exámenes que se hicieron revelaron que varias de sus propiedades no admitían una explicación natural, y lo mismo ocurría con su brillo, el cual resultó ser al menos 10 veces más reflectante que las típicas rocas espaciales de nuestro sistema solar. Y lo más extraño era que, mientras se alejaba del Sol, Oumuamua mostró una aceleración que no podía explicarse a partir de la interacción gravitatoria con nuestra estrella y los demás cuerpos del sistema solar. 3I Atlas es un extraño objeto que bien podría ser un cometa, pero que también tiene chances de ser un trozo de tecnología alienígena, y se lo preguntamos al profesor Avi Loeb de Harvard. De hecho, escribimos un paper preguntándonos si es tecnología alienígena. Todas estas anomalías son raras y nos preguntamos si podría ser, si es que la trayectoria podría haber sido diseñada, porque este objeto viene en la dirección opuesta de las órbitas de los planetas, exactamente en el plano de los planetas.
cometas y justo va a arribar cuando el Sol esté del otro lado y se acerca tanto a Júpiter, Marte y Venus. Y además viene de una región llena de estrellas en el cielo. ¿Qué pasa si todo esto es por una razón? ¿Qué pasa si es inteligente? Si fue enviado por alguna inteligencia. Así que nos hacemos esta pregunta, pero decimos lo más probable es que sea un cometa. Eso es lo que podemos esperar. Pero la otra cosa es que si realmente es un cometa con un núcleo que tiene de 10 a 20 kilómetros de largo, eso para mí sería extremadamente incompatible con lo que entendemos de las rocas, lo que está en el espacio interestelar. Y tendríamos que encontrar una razón por la cual hay mucho más material rocoso del que pensábamos. Algo así como 1000 veces más de lo que esperamos. Incluso si utilizas todo el material rocoso que esperamos que esté allí afuera, tendrías que meterlo todo en objetos de 10 o 20 kilómetros de largo para que podamos ver un objeto tan grande una vez cada década. Y ese es un punto que no ha sido discutido por personas que dicen, sí, es un cometa de 10 o 20 kilómetros, olvídense de eso. Pero ¿qué hay del reservorio de masa? ¿Cómo puedes reconocer que hay una roca de 10 a 20 kilómetros de largo que aparece cada década? Eso es imposible. Yo hice las matemáticas y el único número razonable es una cada 10.000 años, con ese tamaño de rocas. También está el tema de que esta roca sucede que está exactamente en el tipo de trayectoria que la NASA diseñaría si quisiera visitar los planetas vecinos en el sistema solar. ¿Y por qué este objeto lo haría? Bueno, pues desde luego es para pensar todo esto, ¿verdad? Pues unos dicen que no puede ser, otros que hay muchas probabilidades. Lo que está claro es que en la Biblia pues venía profetizado cómo en el final de los tiempos habría una situación relacionada con el tema extraterrestre. Veamos, si no, pues estos versículos de Apocalipsis 16, del 13 al 14, donde leemos lo siguiente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bueno, pues esta profecía que estaba escrita, que fue escrita hace ya 2000 años, pues en esta profecía se hablaba de unos seres, de unos espíritus inmundos a manera de ranas. Estos espíritus, los espíritus son los ángeles de Dios, o los espíritus inmundos son los ángeles caídos, los ángeles de Satanás. Entonces aquí tenemos una situación en la cual los ángeles de Satanás estarían involucrados en algún tipo de engaño con el tema extraterrestre, con el tema de ranas, porque cuando uno pues, se fija en la imagen de un extraterrestre, como la que os traigo aquí, pues evidentemente recuerda pues, a una rana. Un antiguo que jamás había visto un extraterrestre y en visión veía un tipo de imagen de estas, pues bueno, pues lo que le venía a transmitir lo que había visto, pues era a decir que había visto una rana, ¿no? A modo de ranas, pues por tanto parece que esto evidentemente tiene y hace referencia al tema extraterrestre. Bueno, todo esto son cosas para ir pensando y para ir desde luego preparándonos, porque el engaño que va a acontecer en esta tierra de aquí pocos años en relación a esta falsa venida de Lucifer, de Satanás, haciéndose pasar por Jesús, pues va a ser un engaño realmente que va a embaucar prácticamente a la humanidad entera. Entonces debemos de estar realmente preparados, debemos prepararnos desde ya. Vayamos ahora a la sección de ciencia, ya estamos terminando. Aquí os traigo este artículo. Ha surgido esta noticia a raíz pues, de este desfile que hicieron en Pekín, de este 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues vamos a leer lo que nos dice. Un micrófono abierto capta a Putin y a Xi hablando de alcanzar la inmortalidad. Hay posibilidad de vivir 150 años. El mandatario ruso confirmó que conversó con el líder chino de longevidad. Con los métodos modernos, la vida activa se prolongará de forma diferente. Bueno, os la dejo por si la queréis leer. Desde luego, pues vemos cómo ellos están en la intención clarísima de ir avanzando para encontrar la fórmula para vivir eternamente. Algo que, desde luego, es imposible. Dios ya lo dejó claramente advertido en la Biblia. Dios es el que da la vida eterna. Si Dios nos da la salvación y alcanzamos la vida eterna, entonces sí, podremos tener eternidad por siempre. Pero el hombre por sí solo no puede alcanzar, por mucha ciencia, por mucha técnica que desarrolle, la vida eterna. Esto no está a su alcance. De hecho, no puede superar a día de hoy los 120 años
de edad, ¿no? Las personas pues, que viven más en esta tierra llegan como máximo a los 120 años. Los antediluvianos vivían muchos más años, pero después del diluvio todo esto se fue acortando y prácticamente ya en los días de Moisés pues ya empezó la cosa a declinar y actualmente, desde ya hace siglos, solamente podemos alcanzar los 120 años, esto con mucha suerte y los que tienen realmente pues, una genética que se lo permite, que son muy pocos. Veamos lo que nos decía la Biblia en este sentido. Génesis 6:3 decía, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y también en Salmos 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Control, también pues este nuevo orden mundial que se va a establecer en esta tierra está basado básicamente en el control. Vamos a ver la noticia que os traigo hoy. UNICEF gasta cientos de millones de dólares en promoción de contenido sexual explícito según investigación. Debe entenderse que UNICEF produce y promueve este material sin la aprobación explícita de los Estados miembros de la ONU como organismo. Es más, es probable que la mayoría de los gobiernos de la Asamblea General de la ONU desaprueben este material. Bueno, UNICEF pues está repartiendo material pornográfico, dicen ellos, vamos a leer el final. Los defensores de este material sexual explícito afirman que retrasa el inicio de la actividad sexual. Bueno, como pues acuden a la masturbación, pues entonces parece que ya no entran en relaciones sexuales de riesgo. Pero bueno, desde luego, pues todo esto tiene un trasfondo pues, moral y de objetivos, ¿no? En la vida de principalmente el adolescente, ¿no? Especialmente, que es las etapas de formación, que bueno, que realmente pues, es lamentable todo esto, ¿no? Pero bueno, es lo que estamos viendo hoy en día, es esta Sodoma y Gomorra, son estos días como en los días de Noé, ¿no? Que ya estaba profetizado en la Biblia, que al final de los tiempos volverían a recrudecerse y es lo que estamos viendo por todos lados. Y finalmente, para terminar, os traigo esta noticia de arqueología, donde se nos detalla cómo un grupo de arqueólogos dice haber hallado el lugar donde Jesús hizo su famoso milagro de devolver la vista a un ciego. La figura de Jesucristo es probablemente la de mayor importancia en la historia de la humanidad. Su vida y sus hechos son narrados sobre todo en la Biblia, y de entre ellos destacan los milagros que desempeñó durante sus 3 años de vida pública. Bueno, concretaría que son 3 años y medio. Uno de los más conocidos es narrado por San Juan en el capítulo 9 de su Evangelio. En él Jesucristo devuelve la vista a un ciego. Según el relato de Juan, Jesús untó los ojos de un ciego con barro formado con su propia saliva y luego le dijo que se lavara en la piscina de Siloé. Tras hacerlo, el invidente veía. Este lugar, la piscina de Siloé, está identificado. Arqueólogos israelíes han descubierto en el corazón de la antigua ciudad de Jerusalén una presa monumental que marca la antigua ubicación de la piscina, en realidad una especie de embalse que daba servicio a la gran urbe judía. El director de la excavación, Itamar Berko, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, dice que declaraciones recogidas por el Daily Mail que el descubrimiento proporciona un vínculo tangible con el lugar descrito en las Escrituras. Si hasta hoy solo podíamos leer en el texto bíblico sobre la existencia de la piscina de Siloé, ahora podemos ver sus restos tangibles y su inicio hace 2800 años, prosigue Berko. Detrás de nosotros hay un muro de represa monumental de enorme tamaño, de más de 11 metros de altura, que data de hace 2800 años, durante el periodo del primer templo, en la época de los reyes Joás y Amasías, indica el arqueólogo israelí. Gracias a una datación científica de gran precisión, esta es la primera vez que es posible señalar con certeza una estructura que formó la base para la construcción de la piscina de Siloé y hasta ahora solo conocíamos por la Biblia y fuentes históricas, dijo Berko. Otro de los autores del estudio, Nashon Zanton, dice: es el punto más bajo de la antigua Jerusalén. Toda el agua, toda la escorrentía de la lluvia que cae fluye esencialmente y especialmente aquí, a esta gran cuenca de drenaje central de la ciudad. Si no fuera por este muro de contención, el agua que fluye por este canal simplemente fluiría hacia el valle de Cedrón, directo al Mar Muerto.
Bueno, pues una vez más tenemos cómo realmente el relato bíblico viene pues refrendado por los descubrimientos arqueológicos que se han ido y se están produciendo continuamente en la tierra de Israel y también en otras partes del mundo en donde salían pues escenas bíblicas y que ha venido pues por tanto a reafirmarse a través de la arqueología todo el relato bíblico. Todo esto, como siempre, pues hay que tenerlo en cuenta a todo aquel que esté buscando la verdad y esté intentando unir las piezas pues de una forma correcta y coherente. Finalmente, pues vamos a terminar con un escrito de Ellen White en el cual pues se nos va a hablar de la primera venida de Cristo, como hubo una situación en la cual pues los que debían de estar preparados para estar atentos a los señales de los tiempos que indicaban la primera venida no lo hicieron, tampoco en cuanto a la fecha. Lo mismo está pasando hoy en día. Todas las denominaciones cristianas pues están la mayoría distraídas en mil historias cuando no saben que Cristo está realmente a las puertas, y los que lo saben pues desechan totalmente el tema de la fecha de la segunda venida, en octubre, en otoño del año 2031. Por tanto, es necesario leer esto y recordar una vez más lo que ya pasó en la primera venida para que no vuelva a suceder en la segunda. Nos dice lo siguiente: cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueron confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento. Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no haberlo dicho al pueblo. Su ignorancia era resultado de culpable descuido. Todo el pueblo debía haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. En vez de todo esto, vemos en Belén a dos caminantes cansados que vienen de los collados de Nazaret y que recorren toda la longitud de la angosta calle del pueblo hasta el extremo este de la ciudad, buscando en vano lugar de descanso y abrigo para la noche. Ninguna puerta se abre para recibirlos. En un miserable cobertizo para el ganado encuentran al fin un refugio, y allí fue donde nació el Salvador del mundo. Por tanto, en esas escenas de la primera venida de Jesús, pues evidentemente se podía calcular tanto las señales de los tiempos, el lugar pues de nacimiento del Mesías y también la fecha del nacimiento del Mesías por la profecía de Daniel. Igualmente, en la segunda venida, en el acontecimiento pues importantísimo que va a representar esta aparición que va a hacer Jesús, pues cómo Dios no nos va a dejar también indicada claramente la fecha en que se va a producir, ¿verdad? Pues todo esto ya se ha presentado en este canal y quien quiera pues lo puede encontrar, y la explicación es clarísima y cada uno pues que esté interesado la puede realmente ver y atender. Y nada más, hasta aquí pues esta conferencia. Hemos hecho un repaso, como siempre, de las noticias más importantes. Os dejo, como siempre, pues la página del granengañofinal.com, donde tenéis las conferencias pues por orden, ¿no? por temáticas diferentes, con estudios bíblicos, etcétera. Todo muy necesario para prepararnos, como decíamos antes, por estos eventos que nos van a acontecer dentro de poco. Tenemos también pues el granengañofinal.blogspot.com, donde tenemos las mismas conferencias pero ordenadas por orden cronológico, y finalmente pues esta página de YouTube del Gran Engaño, donde tenemos pues las conferencias que se están presentando en Girona, en la sala que tenemos pues de conferencias, y a las cuales pues va asistiendo la gente para poder entender, ¿no? y profundizar más en toda una serie de temas que son necesarios de conocer para los tiempos que se nos avecinan. Y finalmente, pues como siempre, daros las gracias a todos los que colaboráis en el sustento de este ministerio, con vuestras dádivas, con vuestras ofrendas. Realmente todo esto es necesario pues que los diezmos se den en el alfolí para que realmente el pueblo de Dios pueda hacer la obra, y esta obra pueda alcanzar a todo el mundo, y cada ser humano que está en esta tierra pueda finalmente tomar su decisión desde su libre albedrío, pueda decidirse a favor del Evangelio o a favor pues de otras opciones que evidentemente no le darán la salvación, pero que es muy libre de escoger si así lo quiere. Así que nada más, despedirnos de nosotros. Si Dios lo permite, pues el jueves tendremos otra conferencia ya relacionada con todo el tema del Vaticano. Así que hasta pronto.